Ser mujer en este mundo es vivir en riesgo permanentemente. Cada 15 segundos, alguna sufre un abuso sexual, mientras que una de cada 3 que vive en pareja tiene que soportar algún tipo de violencia. En Latinoamérica, cada 7 minutos, una mujer es asesinada a manos de un hombre y el 90% de los casos quedan en la impunidad. Es una dura y cruel realidad. Viajé hasta Cartagena, Colombia, con la misión de conocer cara a cara a la periodista que recopiló todas estas cifras. Lidia Cacho. Ella, que se jugó la piel para develar y denunciar el acoso, el abuso sexual y la trata de personas, nos cuenta aquí quién es la mujer detrás de la escritora de hierro. Soy Lidia Cacho, soy feminista, nacida en México, aunque en realidad soy una mujer latinoamericana. Soy defensora de los derechos humanos y periodista y escritora y poeta y pintora. Ahora, ¿cuál fue la primera Lidia? La primera Lidia fue la preguntona. Desde que era muy pequeña crecí rodeada de una familia, la materna, que era una familia muy implicada en la política. Mis abuelos huyeron de la guerra en Europa y vinieron a México con mi madre, que nació en Francia. Entonces, en su casa todas las discusiones estaban súper politizadas. Él era portugués, ella era francesa, hablaban muchísimo de la Segunda Guerra Mundial y hablaban mucho de España. Yo crecí en ese contexto, fui a un colegio de republicanos españoles toda mi vida, donde le hablabas de tú al profesorado en la Ciudad de México. Entonces, para mí era absolutamente normal debatir, discutir, preguntar, inquirir cuando había algo que me parecía injusto. Y en ese contexto fui educada. Y en mi casa, mi mamá, éramos 3 hombres y 3 mujeres. Nos decía que éramos iguales. Entonces, desde bastante jovencitas nos enseñó a mis 2 hermanas y a mí a cambiar la llanta del auto, a revisar el radiador, si teníamos un accidente que debíamos hacer. Y claro, salía a las calles de la Ciudad de México como una niña mexicana de clase media, media baja, y de pronto me enfrentaba a todo el sexismo y al racismo y a todas las cosas a las que nos enfrentamos todos los días las mujeres. Y creo que en ese momento decidí que mi voz nunca iba a ser callada, ¿sabes? Como a los 10, 12 años, que tengo diarios desde ese entonces y ahora que los releo me doy cuenta de que estaba absolutamente consciente de las injusticias a la manera en la que lo estás a esa edad, ¿no? Y a los 23 años decidí que iba a ser periodista y comencé a hacer periodismo. Muy pronto empecé a documentar periodismo de violencia contra las mujeres en Quintana Roo, en el sureste mexicano. Ahora, siempre fue un periodismo muy comprometido socialmente hablando, ¿no? Claro, porque cuando yo entré al periodismo hace 30 años ya, en México las redacciones eran eminentemente masculinas. Las mujeres que había en la redacción eran las secretarias que estaban, por supuesto, con minifalda para poder tener el trabajo. Y entonces que llegara una mujer reportera a pedir un trabajo en un lugar como Cancún, por ejemplo, inmediatamente te calificaban para mandarte a cubrir los sociales y espectáculos y las cosas de turistas. Y yo los mandé a volar y empecé a documentar lo que sucedía con las mujeres mayas, con los niños y las niñas en las condiciones de la explotación del turismo, etcétera. Por supuesto que me costó muchísimo trabajo llegar a tener el respeto a mis editores y sobre todo porque me decían, es que tus textos son demasiado activistas y eso no está bien, eso no es objetivo. Entonces yo, desde aquel entonces, les decía, yo no soy objetiva, yo soy subjetiva porque soy sujeto y de eso se trata el periodismo, ¿no? Pero mi visión del mundo es una perspectiva de derechos humanos y por supuesto feminista. No. Y es un manual para prevenir, entender y sanar el abuso sexual infantil. Lidia, cuando uno menciona la palabra Cancún, inmediatamente piensa en playas, arenas blancas, turistas entrando por todas partes, sandalias, crema solar, sombreros para protegerse del sol. ¿Pero qué te encontraste en Cancún y en Quintana Roo cuando empezaste a escarbar periodísticamente? Bueno, lo primero fue la terrible inequidad que causa el turismo rapaz. Una rapacidad brutal en la que los norteamericanos en particular, que es el turismo principal que llegaba en aquel entonces, ahora tenemos más rusos y europeos, pero en aquel entonces era eminentemente norteamericano,
era la demanda de dos cosas muy importantes. La primera eran las drogas, por supuesto, que llegaban pues a través de Colombia, del Caribe, pasaban por Cuba, Miami o por la isla de Cozumel directamente a Cancún, ¿no? Toda esta ruta del narcotráfico que ahora conocemos también y que hace 30 años prácticamente no se hablaba de ella porque ibas a dañar al turismo, ¿no? Entonces yo era el peligro para el turismo en los periódicos en los que trabajé. La información como traición. Así es, claro, como traición a la economía local, ¿no? Y la segunda cosa que descubrí fue la demanda brutal que genera el turismo irresponsable en el tema de la trata de personas y particularmente la explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños. Y ahora de hombres jóvenes en esta nueva beta de la explotación del turismo sexual para hombres y del turismo gay, ¿no? Y bueno, pues fui la primera que empezó a investigar estos temas y la primera que lo hizo con perspectiva de derechos humanos. Hubo una época hace 30 años que las primeras mujeres jóvenes que llevaban a los prostíbulos donde había chicas de prostitución forzada venían de Cuba porque era lo más sencillo, ¿no? Traían los barcos, yo muchas veces hice ese viaje a Cuba para entender cómo sucedía y había barcos privados que iban de Playa del Carmen hasta Cuba por la noche con fiesta y tal, y de repente regresaban y casualmente regresaban con más chicas de forma ilegal y las dejaban ahí, ¿no? Y les prometían lo que les prometen hoy en día a todas las víctimas de trata de personas: te va a ir mucho mejor, tu vida, tu economía va a estar muy bien, vas a ser libre, y llegaban a ser esclavas. Entonces yo le di seguimiento a todas esas historias cuando casi nadie hablaba de ello desde la perspectiva feminista de derechos humanos. Así nace tu primer libro, el más conocido y el que más te ha costado. Sí. Desde el punto de vista personal, social y hasta jurídico. Sí. Bien. Sí, Los demonios del Edén. Cuéntame cómo fue la confección de ese libro. Mira, yo en aquel entonces, en 2003, tenía un programa de televisión local, de televisión pública, y tenía un programa de radio también, y escribía en el periódico. Entonces yo empecé a hacer mis investigaciones desde ahí, y en mi programa de televisión hice, creo que la primera exposición sobre cómo estaba funcionando la red de pornografía infantil, invitando a una psicóloga especializada en derechos de la niñez y a un experto en explotación sexual comercial. Y saliendo de ese programa de televisión recibí la primera amenaza de muerte. Es decir, llegué a la editorial, llegué a la revista donde yo trabajo como editora y recibí una llamada y además el tipo se identificó. Es decir, le dijo a la telefonista, quiero hablar con Lidia Cacho, y cuando le preguntó de parte de quién, dijo Jan Sucarcuri. Ni siquiera se tomó la molestia de fingir que era otra persona, cuando yo ya lo había denunciado porque ya tenía elementos súper claros de que él era el responsable. El resumen es un hombre hotelero de origen libanés, mexicano, con muchos recursos, con grandes amistades que se dedican al lavado de dinero para la política, para la inversión de los partidos políticos, de las carreras de diferentes políticos de todo el país, no solamente del sureste. Y entonces estaban implicados políticos, senadores, gobernadores y empresarios, todos con un gusto particular que les unía, que era el gusto por la explotación sexual de niñas menores de 15 años. El hombre es muy débil, la carne es muy débil, el hombre es muy, muy débil. Yo, por ejemplo, cuando te quedó tu hermana dormida en la cama, sentí precioso, dije, ¿cómo agradezco a cosas eso? ¿Cómo me dejó una niña dormida en mi cama? Sentí, puta, que había sacado la lotería. Les gustaba pedir niñas vírgenes de diferentes lugares. Y tenían a este proveedor que se llama Jan Sucarcuri, hoy sentenciado a 112 años, ya es una sentencia firme. En parte gracias a tu investigación. Claro, sí, eso es lo que de pronto hace el buen periodismo en todo el mundo, ¿no? El Consejo de la Judicatura Federal informó que un tribunal unitario que tiene su sede en Cancún, Quintana Roo, confirmó este viernes la sentencia de 112 años y 6 meses de prisión, además de una multa por 527,864 pesos contra Jan Sucarcuri, acusado de pornografía infantil y corrupción de menores. Sí, pero ese es el final casi que esperanzador. Sí. Pero en el medio hay varios capítulos muy sombríos. Sí. Te arrestaron, si se puede llamar arresto a eso, porque yo lo considero de secuestro. Te trasladaron de un estado a otro,
te amenazaron, te torturaron psicológicamente, incluso físicamente hubo agresiones, simplemente por ver tu libro de periodismo de investigación como una amenaza a todo un imperio de pederastía y pornografía infantil. ¿Cómo fueron esas 20 horas de terror? Bueno, la verdad es que fue, evidentemente es uno de los hechos más difíciles y dolorosos de mi vida, ¿no? Yo había ya recibido muchas amenazas de muerte y había preparado todo con mi equipo en la oficina, con mi propia familia. Les había dicho, estoy trabajando en este libro, lo voy a publicar, tengo amenazas de muerte. Estos sujetos son súper poderosos, uno de ellos había sido el ministro del Interior mexicano, secretario de Gobernación, es decir, no es cosa menor. Mi familia lo primero que me dijo es, adelante, tienes que hacerlo, creemos que... Valiente decisión de la familia. La verdad que sí. Y en el hacer el libro y seguir la investigación, irme a meter a las villas de estos sujetos a escondidas para obtener más información, encontrarme un policía súper honesto que estaba haciendo toda la investigación y que también recibió amenazas. De pronto tuvimos que rescatar a un grupo de niñas y niños que habían sido víctimas de estos sujetos porque también tenían amenazas de muerte para no hablar. Y los resguardamos en un refugio de alta seguridad que yo había fundado, con sus madres incluso, porque las madres también estaban en riesgo. Entonces, de pronto lo que era una investigación periodística se convirtió en una cosa enorme en la que estaba implicada pues, una gran cantidad de personas para proteger a un grupo de víctimas. En total eran 200 niños y niñas. No sabía lo que podía suceder ni quién de todos ellos, porque tenía varias amenazas de todos estos implicados. Y un día llegué a la oficina por la mañana y de pronto varios autos cerraron en la calle. Un auto se metió a toda velocidad, otros dos estaban en cada esquina y se bajaron dos sujetos, uno de ellos me puso un arma. Yo pensé que era un secuestro y yo dije, contrataron unos sicarios para deshacerse de mí. Me subieron al auto, me llevaron, me quitaron todas mis pertenencias, me llevaron a la Procuraduría de Justicia y ahí respiré y dije, bueno, por lo menos es un proceso legal, aunque sea injusto e ilegal, digamos, ilícito, pero por lo menos estamos en el ámbito de lo legal y puedo traer a mi abogada. Y de ahí me sacaron del cabello, arrastrada, me subieron a un auto y durante 20 horas me torturaron física, sexual y psicológicamente. Y eran dos policías en un auto y en el otro iban otros dos sujetos, esos sí sicarios, ¿no? Pagados por otro de los empresarios. Ya se va a armar un pinche pedote nacional, hijo de puta. Estoy poniendo precedentes en este país, papá. Metí al bote a una periodista, hija de puta. ¿Tú? Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso sexual. Ahorita fueron por ella a Cancún, mal hija de puta. Durante varios momentos, al principio me dijeron que me iban a tirar al mar, se pararon en ciertas zonas cercanas a la playa y me preguntaban si sabía nadar y después me decían que porque me había metido en los temas de la vida privada de estos señores tan poderosos, que era una estúpida, que las mujeres no deben de tocar estos temas. Y el castigo verdaderamente, es decir, la tortura sexual y psicológica y física tuvo mucho que ver con el hecho de que estaban no solamente entrenados para torturar, sino además había como esta visión de cómo se debe torturar a una mujer, ¿no? Es decir, hipersexualizada, misógina. Pero llegó un momento en el que ellos empezaron a recibir llamadas y llamadas y llamadas. Y bueno, como muchas horas después, el jefe de la policía, después supe que era el comandante, que es el que ahora hemos logrado meter a la cárcel, tomó el teléfono y me tenían afuera del auto, enfrente del mar, y me tenían tomada el cabello y me dijo, vas a aprender a nadar. Y yo estaba segura que me iban a tirar. Y entonces yo les empecé a suplicar que no me tiraran al mar porque pensaba, mi familia nunca va a encontrar mi cuerpo. Y yo solo podía pensar en eso, en mi familia. Y en ese momento recibieron la llamada y el comandante dijo, cambio de planes, tiene que llegar viva a Puebla. Y fue, creo que, uno de los momentos más felices de mi vida. Claro. Cuando dije, como sea, aunque sea en la cárcel, pero voy a llegar viva y puedo hablar. El señor Supercuri. Y aquí mismo me está difamando y sigue difamando. Que la finalidad de mi publicación periodística fue y sigue siendo exponer actos delictivos que pusieron y siguen poniendo
en peligro la integridad física, emocional y psicológica de niñas y niños mexicanos. Pruébelo, señora. Pruébelo en los tribunales, no en los medios. Ya estoy cansado de sus asquerosidades. Ahora, junto a este proceso de violencia física, de que se te abrió una causa prácticamente para destruirte social y periodísticamente, hubo también en paralelo un fusilamiento de la reputación. Bueno, esa parte yo creo que es la más dura para las y los periodistas en este momento en el que se está fortaleciendo tanto la censura en gran cantidad de países del mundo, ¿no? La censura desde el Estado, vinculada además con intereses bien oscuros, ¿no? Que es cómo acallamos a estas y a estos reporteros que están haciendo un trabajo que no nos gusta, que tiene perspectiva de derechos humanos y que busca la libertad de expresión y la libertad de información. Entonces, la acusación que armaron ellos, truqueada por supuesto, porque no tenía ningún sentido, era por difamación y calumnia contra uno de estos empresarios súper famoso y multimillonario. Entonces tenía una capacidad de compra de jueces, de policías, de todo tremenda. Tal capacidad tuvo que mandaron a amenazar a quien era el director de Random House en México. Eso nunca les había sucedido en la historia de la editorial. La editorial que había publicado tu libro. Claro, lo mandaron llamar, el secretario de Seguridad Pública de la Nación lo mandó llamar y lo amenazó y le dijo, ese libro tiene que salir del mercado. Nunca, con ningún libro les había sucedido, en ningún país. Sin embargo, todas las acusaciones se probaron falsas. Lidia Cacho ganó su batalla en la Corte Suprema Mexicana y al gobierno le tocó pedirle disculpas públicas. Ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso. Ahora, en enero de 2019, cuando tú públicamente apareciste allí con los medios y el gobierno te pidió disculpas, ¿qué sentiste? Mira, la mayoría de gente, incluida mi familia que estaba ahí, que yo no quería mirar a mi hermana y a mi hermano porque lloraban y lloraban, y yo dije, si los veo llorar me voy a poner a llorar y no quiero llorar aquí. Estábamos primero pues en el edificio del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Gobernación, que pues es desde donde nos espían a los periodistas, ¿no? Es la ironía más brutal. Y desde ahí me estaban ofreciendo la disculpa pública ordenada por gente de la ONU. Estaba el representante del Alto Comisionado. Entonces fue un acto absolutamente simbólico y políticamente importantísimo. Yo lo que sentí en ese momento fue el cierre de un capítulo de mi vida y el principio de otro. Los años han hecho de Lidia una investigadora polifacética. Desde pederastía hasta violencia de género, ella se ha convertido en un estandarte de América Latina. Tú también eres una mujer que tiene una visión muy regional. Si yo te dijera ahora cuáles son los países donde ves con mayor gravedad este tema de la violencia de género en esta región del mundo, ¿cuáles señalarías? Mira, por supuesto señalaría en este momento a Venezuela, señalaría a Nicaragua, que tiene problemas gravísimos, y Colombia sin duda. Es decir, todos estos estertores de la guerra, de la guerra contra el narco, ¿no? Impulsada por los Estados Unidos y aceptada por nuestros gobiernos de Latinoamérica, de México, Colombia, etcétera, y por la guerrilla y los paramilitares, etcétera, el costo ha sido brutal para las mujeres y las niñas, ¿no? La esclavitud para la guerra en Colombia no ha sido lo suficientemente documentada. Guatemala tiene una gran cantidad de niñas que son vendidas desde Guatemala para adopción ilegal
Hubo un momento importantísimo para el tema en el que se movió mucho Guatemala, un grupo de redes criminales en Guatemala para el negocio de los vientres de alquiler, sobre todo para europeos y Ahora, norteamericanos. Caribe también, el Caribe, como decías hace un rato en Cancún, tiene mucho de esta prostitución dedicada al turismo donde se involucra muchas veces a menores de edad, ¿no? Por supuesto, ese es uno de los temas en los que yo me he especializado, que tiene que ver también con algo que se puede ver en todas partes, desde Alemania hasta Holanda, países donde yo he trabajado también con estos temas, y es justamente entender cómo funciona el mercado. El mercado de la pornografía adulta está absolutamente sobresaturado. Internet desgastó la economía de la pornografía y entonces la pornografía empezó a producir más dinero con la explotación sexual comercial de niñas y de jovencitas y de vírgenes. Entonces, la pornografía que mejor se paga en el mundo, que en este momento gana más de 150,000 millones de dólares en todo el mundo cada año, es justamente esta pornografía de explotación con niñas y niños menores de edad. Cada libro de Lidia Cacho conmociona a Latinoamérica. Cada uno le ha valido un sinfín de amenazas de muerte, acosos y hasta el exilio. Pero ella ha seguido investigando, escribiendo, publicando. Su última pieza, un abordaje completamente nuevo. Ahora, tu libro, Ellos Hablan, es un libro que muestra una perspectiva diferente de la violencia de género. Siempre escuchamos los testimonios de mujeres golpeadas, de familiares de mujeres asesinadas. Sin embargo, este es un libro donde los que hablan son ellos. Muchas veces los golpeadores, muchas veces los autoritarios, muchas veces los maridos que acosan a sus mujeres. Cuéntame cómo fue ese proceso. Bueno, para mí fue sorprendente que aceptaran tan rápidamente, porque yo creí que iba a tener que trabajar mucho más arduamente en convencerles, que quería hablar de su niñez. Pero la verdad es que todos muy rápido me dijeron que sí les interesaba contarme su historia, pero que no habían vivido violencia, ¿no? Fue como lo primordial fue, pero no te va a servir de nada porque yo no viví violencia. Dice, bueno, no te quiero preguntar sobre la violencia, quiero que me cuentes en qué momento descubriste que eras hombre. Quiero explorar cómo los hombres logran contextualizar su ser hombre en el mundo y cómo se colocan en el mundo de la masculinidad y el machismo, particularmente en Latinoamérica, y en esa construcción, qué se llevan de privilegios y qué pierden al llevarse esos privilegios. Porque creo que, mira, creo que las mujeres, estoy convencida que las mujeres feministas y en toda Latinoamérica, desde las académicas hasta las que están trabajando en la calle, las más jovencitas, hemos documentado suficientemente toda la problemática de la violencia contra las mujeres y niñas. Toda está documentada, ¿no? El feminicidio, ya tenemos leyes, ya hicimos el trabajo durante 200 años. Ahora lo que toca es poder entender cómo los hombres no se pueden mover del lugar en el que están, muchos que no ejercen violencia, otros que la ejercen sutilmente porque es como así se vive ser hombre, y empiezan a hacer una búsqueda que ya les toca y que es indispensable. Yo quería hablar con el hombre común, con los hombres jóvenes, estos que están como en una crisis de masculinidad, decir, bueno, y si así no es el modelo, ¿ahora cuál? ¿Y ahora cómo? Y fue muy conmovedor encontrar que ellos mismos no se habían hecho las preguntas de en qué momento de la niñez descubrí que era hombre de verdad, ¿no? Y siempre lo entrecomillo porque el hombre de verdad es bien simbólico para Latinoamérica o Hispanoamérica incluso, ¿no? Dice un colega periodista español, dice que el machismo se inventó en España y se perfecciona en Latinoamérica y tiene toda la razón. Hay que resguardar, como siempre, una parte donde no te pueda tocar ni las presiones, ni la vigilancia, ni tampoco, pues, todo este fusilamiento de la reputación. Una pequeña cápsula. ¿Cuál es la cápsula de Lidia? El batiscafo donde se hunde Lidia para que Mira, el ruido de teléfono no lo dañe. Sí, una de las cosas que yo hago siempre y que descubrí desde muy joven que me fascinaba es el buceo. Por eso me fui a vivir al Caribe. Yo nací en la Ciudad de México y me encanta bucear. Prácticamente cuando estoy en casa todos los días voy al mar, por lo menos a nadar un rato, a estar en silencio. Me fascina la música, me gusta mucho la música clásica, la ópera, depende el rock, el jazz, depende del día, pero siempre todos los días tengo música en mi casa. Tengo perritas, tengo un huerto, trabajo con mi huerto.
Es decir, siempre estoy tratando como de acercarme a la tierra y de recordar que soy simple, sencillamente una humana más que está haciendo el mejor de los esfuerzos para hacer su trabajo. Sí, y eso me ayuda muchísimo como sentir esa parte de mi pequeñez frente a un mundo que a veces es muy amoroso, pero también muy adverso, y saber que tampoco tengo tantas presiones. Es decir, no, hay muchas cosas que yo no voy a poder hacer. Y eso para mí me ha dado mucha paz. ¿Dónde estará Lidia Cacho en 20 años? Espero que tirada en la playa, leyendo libros de alguien que está haciendo cosas súper interesantes y tomándome tiempo para terminar una novela que tengo ahí guardada.